Este programa es realizado por el Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Creyentes en Bogotá. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Mire, esta palabra es hermosa. Zacarías llevó toda una vida pidiéndole algo a Dios y servía a Dios, pero a medida de que iba avanzando en sus años, como que las oportunidades y las esperanzas se iban. Alguna vez, y sé que de pronto esto se lo ha dicho el enemigo a muchas personas, ha dicho, pero es que usted ya está como vieja. Y de pronto lo ha dicho a través del esposo. Dice, pero usted ya tan vieja, ¿qué hace así arreglándose? Y es una palabra que el enemigo ha querido sembrar en muchos corazones, de decir, tú no puedes. El diablo te ha querido decir a ti, tú no puedes. Y Dios te dice, conmigo todo lo puedes. El problema es que a veces nuestra vida la dejamos a la opinión pública y nos olvidamos de las palabras que Dios nos da a nosotros. Y a medida de que iban avanzando, su cuerpo se iba envejeciendo. Y aparte, para colmo de males, su esposa no solo era vieja, sino que aparte de vieja, ¿era qué? Estéril. Y esa esterilidad nos impide a nosotros crecer, tener. Hay gente que dirá, pastor, pues lo mío no es cuestión de los hijos, porque al contrario, somos muy productivos. Tenemos 4, 5, 6, los que sean. Pero de pronto esas áreas estériles puede que sean de pronto tu economía. Hay gente que ha dicho, pues yo llevo trabajando 30 años y ya no alcanzo ni pensión, se me reduce el tiempo. Hay gente que tiene su tierra estéril y hoy Dios viene para decirte, yo trabajo en medio de las esterilidades. ¿Cuántos reciben eso? Dios trabaja en medio de las improbabilidades. Ese es Dios. Ya era estéril. ¿Y qué es esterilidad? Es intentar, volverlo a intentar y nada. ¿Sí le ha pasado? Sé que hay gente que ha hecho eso en esta mañana. Pastor, yo ya metí la hoja de vida y me llamaron. Y cuando les di mi nombre, no sé, se cortó la llamada y nunca me volvieron a llamar. Estaban a esto, casi. Los casi en Colombia no existen. Pero déjeme decirle algo de parte de Dios. Dios viene para darte el fruto que tú mereces. Y cuando Dios habla en el reino de los cielos, Elizabeth va a dar fruto por encima
de lo que dicen los médicos, Dios viene y pone un vientre a dar fruto. Yo no sé cuánta gente de pronto tiene algo en su vida estéril. He conocido de mujeres que dicen: pastor, mi esterilidad es, nunca me he podido enamorar. Créame, yo he conocido mujeres que han intentado casarse y están a esto y nunca se han casado, y han tenido como 10 matrimonios fallidos. En su intento de hacerlo no han podido. Y a veces nos pasa así en la vida, que estamos a algo importante de lograr y no se da. Eso le pasaba a ellos. Pero ¿sabe que había algo especial? Que eran justos. A ellos no les movió ni siquiera su esterilidad o las cosas que no habían recibido. Seguían firmes con Dios. Hay personas que ocultaron su amor, o más bien nunca lo tuvieron por Dios, y colocaron esa oración que nunca recibieron como una justificación para volver atrás. Y Dios nos dice que no importa. Vamos a seguir, vamos a amar a Dios, como lo dijo el salmista Vicente Fernández: con dinero y sin dinero. Siempre vamos a hacer la voluntad de Dios. Yo no sé qué tierra estéril usted tenga, pero dice la palabra de Dios en Isaías 54:1. Tómela. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces ¿de qué? De júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Ha dicho quién? ¿El presidente? ¿Quién lo dijo? Y Dios, cuando dice algo, ¿qué pasa? Se cumple. Por eso lo importante no es lo que diga el hombre, lo importante es lo que dice ¿quién? Dios. Ha dicho Jehová. Bienaventurada, regocíjate. ¿Y por qué regocíjate? Porque una de las cosas, escuche bien, iglesia, esto en esta mañana, una de las cosas que el enemigo siempre nos va a querer quitar a nosotros es el gozo. ¿Sí o no? A usted le dicen: hermano, bueno, usted no, a otra persona, bueno, a usted también, ¿qué importa, hermano? Se lo dicen, porque eso pasa. Le dicen: hermano, muy bonito todo, gracias por estar con nosotros, pero hasta mañana trabajo. Y ahí es donde la gente, después de estar, gloria a Dios, yo salgo del culto, y al día lunes recibe esa noticia, mucha gente se le acabó ¿qué? El gozo. Pero Señor, ¿dónde estaba el gozo? Tu gozo no era Dios, era el trabajo. Por eso, hermano, a mí me gusta mucho la vida de Pablo. Porque Pablo usted nunca ve a Pablo apesadumbrado. Nunca ve a Pablo: ay, hermanos colosenses, yo pido oración, estoy en una cárcel. Contrario, el tipo hizo: me metieron en una cárcel, es la oportunidad perfecta para escribirle a los colosenses. Me metieron a la cárcel, pues en la cárcel yo ando con Silas. ¿Por qué ando con Silas? Por si las moscas. Y con Silas cantaban juntos en una cárcel. Nunca fueron estériles. Siempre le creyeron a Dios. El problema hoy en día, hermano, es que cuando el ser humano coloca su confianza en las cosas materiales, se frustra. Y de ahí dice: ay, pero ¿dónde está Dios? No, usted no ama a Dios, usted no teme a Dios, sencillamente porque su corazón, su vista la colocó en su trabajo, en su esposa, en sus hijos. Y resulta, hermano, que cuando nosotros de verdad amamos a Dios, todas las cosas que nos pasan, ¿sabe qué? Nos van a ayudar para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Pero si ama las cosas, todas las cosas le van a ayudar para mal. ¿Ya estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando? Ellos nunca perdieron su justicia, su manera de comportarse con Dios, pese a que de pronto ellos decían: hasta esa fecha Dios nunca nos ha respondido. Por eso hoy la palabra de Dios para su vida es esta: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, ¿qué le dijo a Zacarías?
No temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuántos creen que nuestras oraciones hoy Dios las escuchó? Yo creo, hermano, que lo que usted le pidió a Dios, Dios lo está recepcionando allá. ¿Sí lo puede creer, hermano? Pero, hermano, nunca pierda el gozo. Porque el problema es que perdemos ¿qué? El gozo. Y la Biblia dice, habla del gozo de ¿qué? De la salvación. ¿Por qué el gozo de la salvación? Porque la salvación es más grande que la sanidad. La salvación es más grande que las cosas materiales. Y por eso una persona que está aburrida, cansada, fatigada, da un indicio de que como que no tiene salvación. Porque, hermano, nuestro destino ¿cuál es? El cielo. Y por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir, ¡ay no! Es que es ganancia. O sea, él nunca vio la muerte como una oposición. Al contrario, el día que me maten, ya rapidito me voy con el Señor. Mire la posición que tenía él. Entonces, hermano, ¿a qué quiero llevarlo en esta mañana? Con esta palabra especial. 1, nunca pierdas tu justicia. Nunca pierdas las cosas buenas que haces para con Dios. 2, tu oración Dios la ha escuchado. Tu oración ha sido ¿qué? Oída. 3, Isaías 54. Dios me lleva esa palabra. Regocíjate, oh estéril. Ha dicho el Señor. ¿Quién lo dijo? Dios. Y cuando Dios dice algo, ¿qué pasa? Se cumple, sencillamente. Si Dios dijo, hágase la luz, y la luz dijo, espere, mañana le llego. No, la luz que se hizo. Miren la omnipotencia de Dios. Por eso, mi querida iglesia, amados de Dios, hay algo que Dios está escribiendo acerca de nosotros, allá en el reino de los cielos. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un propósito divino. La cuestión es poder encontrar ese propósito en Dios. Yo le voy a decir algo, hermano, que se lo he transmitido a muchas personas últimamente, y a muchas personas que me ha permitido predicarles. Les digo, solo analice algo. Si usted y yo pasamos una pandemia, ¿sí o no? Suena como que salió de la realidad, pero fue realidad, donde la gente se moría todos los días a montones, y usted veía las cifras de los muertos en las noticias. ¿Se acuerda de esa época? Que no es muy lejos, y donde todos nosotros, me incluyo en esa lista, estábamos atemorizados, ¿sí o no? Y usted comenzaba a toser y ay, me estoy muriendo. Usted pensaba que estaba muriendo, pero resulta que pasado ese tiempo sobrevivimos, tú y yo. Mira el que tiene a su lado, dígale, usted es un sobreviviente. Se hubiera podido morir también, como muchos de pronto de nuestros familiares se fueron. O sea que sobrevivimos a una pandemia. Ahora, si sobrevivimos a una pandemia, ¿usted cree que nuestra vida tiene que ser igual? Jamás, nunca. Si sobrevivimos a una pandemia, hermano, primero fue porque Dios lo dijo. Y segundo, hermano, es para que nuestras vidas nunca vuelvan a ser igual. Para que al contrario, nosotros podamos ser transformados por medio de la presencia de Dios. Por eso le invito, mi hermano, a que mire por qué Dios te colocó aquí en la tierra. Otro mortal que trabaja, que todos los días va a conseguir un sueldo, eso está bien. Pero los que somos espirituales pensamos en las cosas de la salvación. Pero los que son terrenales, de hecho dice eso la Biblia, dice, ¿por qué ustedes se preocupan? Le dice Jesús al pueblo, le dice, ¿ustedes por qué se preocupan? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Porque mire las aves de los cielos, no hacen nada, sinvergüenzas palomas. No hace nada. ¿Usted ha visto una paloma? No hace nada. ¿Qué hace una paloma? ¿Ya? ¿Sí hacen las palomas así más o menos? Nada. Tener crías, se multiplican. ¿Alguien ha tenido alguna pareja de palomas? Nunca la voy a tener. Forma una plaga, hermano. Serio, se lo digo.
se forma una plaga de ahí, se multiplican esas palomas. Dios mío, yo creo que la palabra de Dios fructificado y multiplicado ellos la tomaron para sí. La tomaron las palomas para sí. Dijo, no vamos a tener palomos y palomas. Y resulta que dice, no se preocupen por nada, por qué habéis de comer ni de vestir. Porque miren esas aves de los cielos, no hacen nada, no trabajan, no hilan, son unas sinvergüenzas. Y vuestro Padre las alimenta. Vosotros valéis mucho más que ellas. No piensen así, porque los que piensan así son los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Los que piensan solo. Y usted, porque no, para hartar, para tomar trago. Usted no ha visto, a veces me da tristeza ver a muchos que trabajan y el fin de semana no solo se gastan el sueldo, sino que quedan empeñados y endeudados. Peor todavía. O sea, todo lo que va a trabajar ya lo debe. O sea, ni siquiera trabajó, pero ya lo debe. Así piensan los gentiles. Nosotros, hermanos, ¿sabe qué? Glorificamos el nombre de Dios. Y cuando glorificamos el nombre de Dios, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe usted de qué tiene necesidad, que usted se goza en cada circunstancia de la vida, ¿sí o no? Por eso nunca pierda el gozo de la salvación. Nunca lo pierda. Porque Dios ha escuchado, ha oído tu oración. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Juan. Y tendrás que, mire esta palabra. ¿Y qué vas a tener? Diga conmigo, gozo. ¿Cuántos van a tener gozo? Pastor, esta semana de pronto me dijeron que ya no trabajaba más. Alguien me decía, pastor, entonces tengo que soltar la carcajada. ¡Juá, juá, juá! No es eso. Es alegría saber de que Dios tiene cuidado de usted. El gozo y alegría. Y muchos se regocijarán ¿de qué? De su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien que dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel, pero bueno, sí, pero ¿cómo conoceré esto? Porque yo soy ¿qué? Viejo. ¿A cuántos el diablo de pronto le ha dicho eso? Dios le dio una promesa de Señor, pero ya para qué, ya estoy viejo, ya no aguanta. Se muere donde le den una buena noticia de que va a ser papá. Se muere el viejito. Y ella también está vieja, y aparte de eso era ¿qué? Estéril. Pero mire algo, estas palabras me llevaban a una escena muy importante que está en Génesis, creo capítulo 14, donde Dios le dice a Abraham, y tú tendrás un hijo y tu descendencia será poderosa en la tierra. Y él le dice lo mismo, no estaba pasando lo mismo, es casi la misma escena. ¿Y cómo va a ser? Y de una lo pone a hacer sacrificio. Y aquí él duda, él tenía que de verdad que le mostraran las credenciales. Hermano, le voy a decir algo, cuando Dios te dice algo, solo créelo, no más. Si tú comienzas a pensar cómo va a pasar, sencillamente, hermano, hasta pueda que no lo veas. En serio. Porque a este hombre Dios le estaba diciendo, eso va a pasar. Ahora, mire qué dicotomía, porque él estaba orando por eso. Yo creo que toda la vida deseó tener un hijo, no lo pudo tener. Y ahora que Dios viene y le dice que lo va a hacer, ya no cree. Esta es una palabra para la iglesia. Hay gente que Dios le ha dado una palabra para que se cumpla y se le ha dicho tantas veces que cuando Dios viene y dice, ya pronto la voy a hacer, comienza a dudar. Sí, Dios me ha dicho eso, sí, pero
No dudes cuando Dios te dice algo, créelo solamente. ¿Cómo va a pasar? Él mismo te mostrará el camino. La Biblia dice que Él nos mostrará el camino y nos hará entender y saber cuál es el camino que nosotros debemos de seguir. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, iglesia querida, miren esto tan importante. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviarte a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás, ¿qué? ¿Cómo iba a quedar? Mudo, y no podrás hablar hasta el día en que eso se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Las palabras de Dios se cumplen a su tiempo. ¿Sí ve qué bonito Dios cómo nos habla en esta mañana? ¿Cuándo se cumplen las palabras de Dios? A su tiempo. Ahora, ¿usted se imagina la vida de Zacarías con una buena noticia y no poderla contar? ¿Alguien alguna vez ha tenido una buena noticia y usted quiere contarla y no la dejan contar? Y usted se enoja porque no le dejan hablar. Bueno, usted no, otros se enojan porque no la dejan contar. Ahora imagine este tipo para contarle a su esposa, y la esposa: ¿qué es lo que me quiere decir? O sea, quedó mudo, dice la Biblia, no podía comunicarlo, pero era por su incredulidad. Ahora, yo me puse a analizar un poco y ahondar en este pasaje. ¿Por qué Dios lo deja mudo? Lo deja mudo porque de pronto, sí, le estaba haciendo propaganda al diablo. De pronto le hubiera dicho a su esposa: imagínese esa noticia, vieja, si le contara lo que oí. No, yo no sé, ya, y la esposa Elizabeth le hubiera dicho: ay, mijito, si usted está como muerto. Si de joven no fue capaz, ahora de viejo, ¡juá, juá, 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 juá! ¿Usted se imagina a los dos ahí? ¿Qué le digo yo? Disvariando de lo que Dios había dicho. Porque obviamente para ellos es muy normal dentro de nuestra naturaleza. Esto es la naturaleza humana. Es normal que una mujer deje de menstruar. Es normal que a edad avanzada una pareja de esposos no puedan procrear. Pero hermano, mire lo bonito de Dios, que Dios viene y cuando Él habla rompe todas las probabilidades humanas, porque Él es Dios. Él va a romper muchas probabilidades humanas. Escuche bien esto. Dios va a romper muchas probabilidades. Vas a ver la bendición de Dios en tu vida. ¿Cómo te llamas? Andrea. Desde hoy Dios va a marcar algo especial en tu vida. Algo, Dios está haciendo en su vida algo. Y para eso Dios vino, para hablarte a tu corazón y a todos los que estamos aquí. Por eso nunca dudes. Dios va a hacer algo especial. Cuando Dios habla, Él lo hace. Sencillamente. Pastor, ¿y cómo? La verdad yo no sé. Porque a ellos le hubieran dicho: van a tener un hijo. ¿Y cómo? No había Viagra, no habían, hermano, que hoy en día hay muchos procedimientos que le hacen a la gente. No se ha desarrollado mucha tecnología, qué sé yo. Pero ellos le creyeron a Dios. Y le creyeron, y hermano, muchas veces en medio de esos procesos, antes de Dios bendecirnos, muchas veces nos tapa la boca, porque lo que tú dices tiene mucho poder. Y esto es un vivo reflejo de Abraham. Le digo por qué. Porque a Abraham Dios le dio esa misma promesa. Y le dijo: usted va a tener un... Ay, mi esposa, ay, qué risa. De hecho, hasta la mujer se rió, ¿no? Cuando el ángel vino y dice que ella estaba chismoseando por atrás y estaba escuchando y ustedes van a tener un hijo, y ella dice, se le salta como cuando usted piensa en voz alta, y vuelve a tener yo deleite, ja, 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 ja. Dice la Biblia que ella se ríe. Entonces los dos disvariaban, y disvariaron tanto y le metieron tanto cascumen, decía por ahí alguien, que dijeron: y no será que de pronto el hijo que Dios habló es a través de mi sierva Agar. Yo creo que por ahí es el camino.
Entonces, lo que Dios hizo en la vida de este profeta, que muchos lo llaman profeta, pero también era sacerdote, de Zacarías, era silencio. Y muchas veces, hermano, en nuestra vida, cuando Dios nos pasa por procesos, antes de darnos una promesa, hermano, nos pasa por un silencio, de aprender a callar. Hay bendiciones que se van a desatar sobre su vida, pero antes de la bendición debes de aprender a callar, porque a veces objetas tanto y piensas tanto cómo Dios lo va a hacer, que, hermano, termina rayando en lo natural y no en lo sobrenatural. ¿Cuánto reciben esta palabra de Dios? Por eso, hermano, aprenda. Cuando Dios te da una palabra, aprenda a callar. Cuando Dios te habla, aprenda a callar. Que si Dios lo dice, Él lo va a hacer. ¿Cómo? No sabemos, pero Él lo va a hacer. Porque a veces le echamos mucho lápiz a Él, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí le echan lápiz a todo? Uy, hermano, usted es buenísimo echando lápiz a todo. Bueno, eso nos enfocaría, hermano, a hablar de finanzas. ¿Sí o no? Sí, pastor, ¿y cómo yo hago? Hermano, vea, le voy a decir una experiencia, un dato. En la iglesia he aprendido a no mirar los números. Yo miro los números de atrás, no los de adelante. ¿Cómo así, pastor? Sí. No miro lo que va a venir, miro lo que pasó y lo evalúo. Esta semana, o más bien esta mañana, que me reunía con parte del equipo y le decía, miremos los números, cómo se comportan, solo mírelos nomás, les decía, cómo se comportan. Y en un hermano de esta iglesia, hablando económicamente, entró la mitad de lo que se necesita para sustentar esta iglesia. Y es donde yo me rascaba la cabeza y les decía, ¿y cómo pasó eso? Porque no lo sentimos. Dios proveyó, Dios hizo, Dios obró. No sé cómo pasó, pero Dios lo hizo. Porque Dios no trabaja con los números. Dios es experto en tomar 5 panes y con 5 panes alimentar a 5,000 gentes o más. Si lo hubiéramos mirado humanamente, hubiéramos hecho lo que hacen los discípulos. Señor, pero con 200 denarios no alcanza. No alcanza, no alcanza, no hay. ¿Se han escuchado eso? Científica. Mi amor, que hay que pagar, no alcanza. ¿Qué hay que hacer? No hay. Y ese es el evangelio que muchos tienen hoy en día. Pero me gustan las palabras de Abraham, porque Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Qué le dice a su hijo? ¿Sabe qué le dice? Porque él aprendió de esa experiencia, en ver a su hijo, aprendió una experiencia de parte de Dios. Tanto que cuando Dios le dice, ahora necesito que me entregues tu hijo, Abraham se va con su hijo, lo toma. Dice que eran 3 días de camino. Y el hijo comienza a preguntar, ¿no? Papá, pero yo veo que usted lleva la leña, lleva el agua, lleva el machete, pero algo falta en esta ecuación del holocausto. ¿Y qué es? El cordero. ¿Y dónde está el cordero? Y usted se imagina a Abraham, y bueno, menos mal usted no estuvo en ese tiempo, pero usted imagina un padre de este tiempo, ay, mi hijo, cállese. Cállese esa boca, porque usted no sabe que usted es el cordero. O si hubiera sido la mamá, yo creo que le hubiera dicho, es que usted es, de pronto, ¿no? Pero me gustan las palabras de Abraham. ¿Sabe qué le dice a su hijo? Dios se proveerá de cordero. No dice Dios proveerá, Dios se proveerá. O sea, en otras palabras, eso no es mi problema. Quien va a proveer es Dios, no soy yo, es Dios quien provee. Tu trabajo, tu economía no depende de ti, depende de Dios, de lo que Dios dice. Si lo estamos entendiendo en esta mañana, Dios se proveerá. Dios no nos proveerá, sino que se proveerá. ¿Sí entiende la palabra? Se proveerá, léalo, está ahí. Entonces, hermano, Dios es experto. Si Dios te dio una empresa, Dios se proveerá para su empresa. ¿Cuántos creen que su empresa es de Dios? Su negocio, todo es de Dios. Entonces, Señor, yo le he dicho eso a Dios. Señor, esta es tu iglesia, no es mi iglesia. Si fuera mi iglesia, primero, yo no salvo a nadie. Arranquemos desde ahí. Esas son mis oraciones con Dios. Segundo, si fuera mi iglesia, ¿cómo yo sostengo? Yo no soy capaz. Pero si es tu iglesia, tú proveerás y tú darás todas las cosas. Entonces, hermano, recuerde algo: Dios se provee, porque no es suyo, es de Dios. Eso lo entendieron los hombres de fe. Esto no es mío. Que no sean como alguien decía: si se trata de deudas, se las dejo a mi esposa.
Si llegan bendiciones, esas sí me las dan a mí. ¿Ya? Siempre que llaman así a la casa y dicen, si me van a traer algo, pásemelo. Si llaman a cobrar, dígale que no estoy. Escuche bien esto, hermano. ¿Es su empresa? ¿Es su familia? No. Es de Dios. Por eso nuestra confianza está puesta ¿en quién? En Él. Dios se proveerá. Por eso, en esos silencios hay que aprender. Yo imagino todos los días ese hombre, y fue una lección de su vida, aprender a callar. En las muchas palabras hay pecado. Y una de las cosas que aprendió también Job en su proceso difícil fue aprender a callar. Porque en los momentos duros todo el mundo opina. En los momentos duros todo el mundo analiza la situación. En los momentos duros que vivía Job, hasta sus amigos vinieron, hermano, pero revísese bien, hermano, pero no será tal cosa. Y comienza a mirar y a divagar y todo, y eso está bien poder evaluar. Pero hermano, hay cosas en las cuales, ¿sabe qué nos queda? Lo último que nos puede quedar a nosotros, ¿sabe qué es? Confiar en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? Por eso, hermano, recuerde la palabra de hoy: tu oración ha sido oída. ¿Cuántos creen que ya usted oró y Dios lo va a hacer? ¿Sí? ¿Sí puede confiar en Dios? Escuche bien esto. ¿Cuántos de aquí le han hecho una promesa a sus hijos? ¿Ninguno? Uy, hermano, pues lo bendigo. Yo sí le he hecho promesas a mi hijo. ¿Y usted le ha hecho una promesa a su hijo? Hermano, todos los días vive por esa promesa. Todos los días. Yo le he hecho una promesa a mi hijo. Hijo, vamos, por ejemplo, le dije, vamos a ir a piscina. Uy, hermano, decirle eso a mi hijo, o usted decirle eso a su hijo, usted se metió en un problema. Porque él no va a entender. De hecho, él no tiene temores. ¿Ya? Él no tiene temores. Simplemente él cree lo que el papá le dijo. ¿Qué le dijo? Que le iba a llevar a piscina. ¿Y él podrá entender de que usted no tiene trabajo? No, no le importa. Es más, ni se preocupa. ¿Usted ha visto un hijo preocupado? ¿Y usted por qué está preocupado? No, es que mi papá no tiene trabajo. No, ellos no se preocupan. El preocupado es uno. ¿Y qué confianza tienen nuestros hijos cuando le damos una palabra, no? Tienen toda la confianza. Se la creen. Yo he escuchado niños que le han dicho a sus padres, bueno, esas cosas raras: mi papá me prometió que me va a llevar hasta el otro lado del charco, al otro lado del mundo. Y se creen eso. De pronto le mintieron, ¿no? Pero hermano, tienen toda la confianza puesta en su padre. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos podemos confiar en las promesas que Él nos ha dado? Pastor, ¿y cómo lo va a hacer? Ya es problema de Dios. ¿Que Dios nos va a bendecir? Sí. ¿Y cómo lo va a hacer? Señor, es su problema. Si tengo que hacer algo, yo lo voy a hacer. Pero mi confianza está puesta en el Señor. Entonces, hermano, recuerde algo: su oración Dios la escucha. Órale a Dios. Y yo he visto muchas respuestas. ¿Y sabe qué es lo más fascinante? Que dice que estaba solo con el ángel. Hay oraciones en secreto que Dios las va a manifestar en lo público. Amén. ¿Sí recibe esta palabra de Dios? Hay oraciones en secreto que Dios las va a manifestar ¿en qué? En público. Pero necesitas orar. La iglesia necesita orar. Necesitamos hablar con Dios. Porque orar con Dios no se trata simplemente de yo pedirle a Dios para que Él haga, sino de decir: Señor, confío que tú sabes hacerlo y que tú lo vas a hacer. Es nuestra confianza en Él. Agradecemos a todas las columnas financieras que con su aporte hacen posible cumplir con la Gran Comisión.